Mercedes y Marisa presentan Un café Azken Sefardí. Decir de una persona que es muy humana es esbozar en ella el alma bondadosa, a la vez que entregar una causa noble y justa. Decirlo de Verónica Neama Masri, que hoy nos acompaña, es definirla además como tenaz y defensora de un mundo sin engaños, en el que la igualdad se da la mano con la cortesía. Quizá esta palabra se escuche poco en la actualidad, pero considero a Verónica una persona cortés, fiel a sí misma y amiga allí donde se la requiere, es decir, muy humana. Verónica, buenas tardes, buenos días, bienvenida a Radio Sefarat. Estudió en la Universidad Complutense de Madrid, donde acabó licenciada en Ciencias Químicas. Es diplomada en francés y también en magisterio. Como escritora, ha publicado la novela autobiográfica titulada Las turquesas mágicas. ¿Qué es la educación? ¿Un conjunto de normas básicas o dotar a un alumno de patrones para que pueda desarrollar su vida futura? Bueno, en primer lugar quiero saludaros, amigas, buenas tardes, ya me habéis sonrojado. Voy a intentar ceñirme al tema porque ya sabéis que tengo tendencia siempre a evaporarme y a hablar más, así que me cortáis si soy demasiado larga en las respuestas. Pues en principio a mí me gusta diferenciar enseñanza de educación porque hay dos estamentos fundamentales que son los que van a incidir en la formación de un niño, que es la familia y el colegio. Desde su etapa de bebé, en que es un ser superdependiente, hasta que va a ser un adulto autónomo, pues van a intervenir indudablemente muchas personas y muchos factores. La familia es la verdadera y la primera educadora. Ella es quien va a decidir y definir qué cantidad y qué calidad de saberes ha de tener su hijo. Y lo que pretenden es convertir una persona útil para sí mismo, pero también útil para la sociedad. Claro, como los padres no son profesionales, sino disponen de tiempo suficiente, tienen que buscar una institución educativa y además con una enseñanza arreglada, porque para eso estamos en países civilizados, pero esa elección debe ser muy responsable y debe ser muy concordante con el ideario de la casa, porque no hay nada peor para un niño que recibir enseñanzas contradictorias en el ámbito familiar y en el ámbito escolar. Con lo cual es importante ser y elegir personas de gran solvencia moral y profesional. Insisto en las dos facetas. Primero, porque un niño aprende por imitación. Entonces, si está con personas correctas, honestas, leales, etcétera, pues él va a corresponder con su actitud. ¿Qué deben dar los padres? Un entorno afectivo y securizante. ¿Y qué debe dar un colegio? Una estabilidad emocional, pero es súper importante que los maestros desarrollen esa curiosidad por aprender, porque aprendemos durante toda la vida. Un buen docente puede hacer germinar esa semilla maravillosamente o matar en un niño la curiosidad por aprender, lo cual es un crimen que no tiene solución más tarde. Como pienso que esa curiosidad, esa necesidad es el verdadero motor del crecimiento personal y social, yo pienso que nunca se es suficientemente cuidadoso en criar a tu hijo y en elegir las personas que van a secundarte en esa labor tan importante. Respecto a la segunda parte de la pregunta, la segunda parte que me habéis dicho, bueno, pues indudablemente yo no pretendo darle a un niño todo lo que yo creo que necesita, porque a lo mejor no es lo que él necesita. Hay que enseñarle a pescar, no solamente darle peces, ¿no? Y por otra parte, vivimos en un entorno tan cambiante que no tenemos más remedio que adelantarnos y prever qué es lo que nos van a pedir. Hoy en día, ¿qué le enseñas a tu hijo? Alemán, mandarín, ahora mismo están diciendo que el español va a ser muy importante, lo cual me gratifica mucho. Entonces, bueno, hay sobre todo, y me imagino que me haréis la pregunta más tarde, cuáles son las cosas que le tenemos que enseñar. Yo creo que es un error empezar a llamarlos incultos, a decir que no, porque esos saberes enciclopédicos que a nosotros nos gratificaban, a ellos no les interesan. Ellos tienen todo a golpe de clic en el ratón y son mucho más capaces que nosotras de buscar lo que necesitan. No tienen que tenerlo todo en la cabeza. Eso significa que debemos proporcionarles otras herramientas. Claro, ¿cuáles? Por ejemplo, se me ocurre conceptos, esquemas muy claros, manejo de instrumentos muy anclados, una matemática bien comprendida, bien adquirida, más que simplemente vista por encima,
un manejo maravilloso de su lengua materna, con un lenguaje pertinente, un vocabulario rico, las estructuras bien comprendidas, indudablemente el conocimiento exhaustivo de una segunda lengua, que sea casi materna, y toda esa cultura general que nosotros echamos en falta, pues para ellos tiene que ser significativa, o sea, que realmente la puedan utilizar o les puede interesar. Si no, es que no van a aprender de memoria como aprendíamos nosotros, porque el resto lo van a buscar en San Google, que es muy útil y que además nosotros también estamos empezando a usar. Y el segundo plan de estudios que yo haré es un plan de habilidades vitales, o sea, convivencia, respeto, empatía y autonomía. Y además una capacidad para resolver los problemas cotidianos, cosas de todos los días, cocinar, cuidar de un bebé, de un anciano, convivir, una serie de cosas que después de 20 años en los bancos escolares todavía no somos capaces de hacer por nosotros mismos. Os voy a decir un ejemplo que no es de hoy, ¿no? Los jóvenes de hoy son irrespetuosos, vagos, no valoran lo que les damos, es una generación perdida. ¿Sabéis quién dijo esta frase? Aristóteles, el preceptor de Alejandro Magno en el año 300 antes de la era común. Luego, nada nuevo bajo el sol, nos quejamos mucho, demasiado, y los jóvenes tienen muchos valores que tenemos que volver a comprender los adultos. ¿Y tú crees que estamos entonces maleducando a los hijos cuando seguimos la filosofía de le voy a dar a mi hijo lo que yo no tuve de pequeña? Bueno, errare humanum est, perseverare diabolicum, pero bueno, yo diría que los padres hoy se sienten culpables de no pasar más tiempo con los hijos, porque la sociedad ha hecho que las madres tengan que trabajar y por eso tienen menos hijos. Hoy dicen que un 51% de las mujeres trabajadoras no tienen ningún hijo y eso ya es otro problema porque no hay relevo ni generacional ni desde luego cultural. Los padres hablan mucho de yo le doy un tiempo de calidad. Bueno, pues es lo que por lo menos intentan hacer, ¿no? Pero yo creo que lo más importante es que hoy los padres queremos ser queridos más que respetados. Antes para nuestro padre el que le contestaras era como algo muy difícil de asumir. Y hoy, en cuanto ves que te pone mala cara o que está triste o se va a deprimir, yo creo que tienes miedo que se lesione, que sufra mucho, la frustración, los traumas son palabras que en nuestra época no existían, ¿no? Indudablemente el obedece, porque lo digo yo y soy tu padre, es una cosa un poco del pasado, ¿no? Esto funcionó hasta que Mafalda le dijo, sí, tú eres mi padre, pero yo soy tu hija y nos graduamos el mismo día, ¿no? Entonces, es legítimo, yo creo, darles todo lo que nos podemos permitir, pero muchas veces lo que les queremos dar es lo que tienen los demás niños, no es lo que necesita el nuestro. Si tú lo pones en un entorno donde todo el mundo tiene iPhone, televisión de última generación y el patinete que hace luces y fuegos artificiales, pues tú se lo acabas comprando porque tu hijo no va a ser el único que no lo tenga, ¿no? Entonces les enseñamos a obtener y a tener sin esfuerzo personal. A mí el esfuerzo personal es algo que efectivamente repetía constantemente a los alumnos, ¿no? Yo te puedo ayudar, pero yo no voy a aprender nada, yo he terminado mi carrera. Entonces tienes que sacar de ti mismo ese interés por hacer las cosas. Porque si matamos su capacidad de frustración, matamos su curiosidad y matamos el motor del progreso, ese acicate que siempre se ha tenido para descubrir, conocer y progresar. Entonces, está claro que a los padres nos gusta sacrificarnos por nuestros hijos, nos encontramos como más realizados, más importantes. Lo malo es que verbalizamos mucho que no esperamos nada a cambio, que es nuestro deber, pero yo creo que la reciprocidad es importante. O sea, ellos tienen que saber que ellos tienen unos derechos, pero porque previamente han tenido unos deberes. Tenía una pregunta para ti, Verónica, pero creo que ya ha sido contestada. Sobre todo era que como educadora, con toda la experiencia que tienes en este mundo, ¿qué creías que pesa más, si el entorno familiar o el entorno escolar? Como esta pregunta más o menos ha sido contestada, me gustaría saber, como en tu experiencia como educadora, durante tantos años, ¿qué es lo que ha variado? ¿Cómo ha ido variando el papel de un educador hoy, desde los tiempos que tú has sido educadora hasta hoy día? ¿Cómo ves esos cambios? Está claro que yo he llamado educador el primero a la familia, incluso antes que el colegio. ¿Por qué? Porque antes nuestros padres lo tenían más fácil. Toda la sociedad y todo el entorno era similar. Entonces tú tenías que regresar a ciertas horas, tú tenías que obedecer, tú no podías contestar una serie de cosas. Entonces, era fácil porque toda la sociedad concurría
a hacer esto posible. Hoy en día, si tú no puedes navegar contra la corriente, ni puedes ser una pequeña isla de prohibiciones en un mar de permisividad, no tienes más remedio que adaptarte y acoplarte. Eso nos ha pasado a los padres y eso nos ha pasado también a los docentes. Yo tengo la suerte de poder hablar de las dos facetas y está claro que los niños pasan más tiempo en el colegio que en casa, pero nunca olvidemos, y ahí sí que quiero, aunque no sea una pregunta que me hayas hecho, insistir que los problemas no son de los docentes. Los problemas somos corresponsables de esa educación, por eso tiene que haber una comunicación muy fluida, que nadie le tiene que quitar la razón al otro, o sea, tenemos que tirar de la barca en el mismo sentido, aunque a veces no estemos de acuerdo, pero frente al niño tiene que haber una coherencia. ¿Cómo ha cambiado? Bueno, pues desde el momento en que todos, padres y profesores, hemos hecho dejación de las pautas de obligación, de órdenes, todo se discute, todo se explica, todo se consensúa, o sea, hay un montón de palabras. El profesor debe ser motivante, en fin, hemos tenido que aprender una serie de palabras y palabras nuevos para poder estar en el mundo de hoy. Pero creo que son necesarios y yo creo que los chicos de hoy que tienen una cantidad de información del exterior que nosotros no teníamos, indudablemente tienen la mente mucho más abierta. Son menos operativos, como he dicho antes, a nivel ejecutivo, a nivel social. O sea, hoy en mi libro Las turquesas cuento que mi tío con 14 años se fue, emigró, que mi bisabuela se casó con 14 años. Hoy imaginaros un niño de 14 años que tuviera que hacer por sí mismo nada. Entonces, tienen una madurez emocional, una madurez muy fuerte, muy importante, porque son las redes sociales, porque es Internet, porque están mucho más en contacto con pares, con gente de su entorno. Y claro, eso los adultos tenemos que poder manejarlo. E insisto, es muy difícil porque nadie nos ha explicado cómo hacerlo, porque el tiempo de respuesta no es concordante con las novedades que nos van pidiendo. Entonces, tenemos una labor muy difícil y nosotros nos equivocamos, pero ni toda la culpa es de ellos, porque los hemos educado nosotros, ni toda la culpa es nuestra, porque, insisto, no vienen con un libro de instrucciones. Entonces, ¿tú crees que la educación judía frente a la laica tendría unas ventajas o qué ventajas podrían ser? Bien, me gustaría ampliar un poquito el concepto, muy poquito. Creo que una buena enseñanza laica es tan válida como una religiosa, si se imparte con rigor, con disciplina y con cariño, porque para mí, la religión y su práctica deben ser los pilares de un hogar creyente. Pero si estamos en un sitio donde no hay posibilidad de acceder a un colegio que tenga mi ideario, mi fe, mi religión, pues yo creo que es casi mejor estar en un entorno que sea respetuoso con todas las religiones, lo cual no es fácil de encontrar. Ahora bien, como he dicho antes, si se tiene la suerte de poder ofrecerte a tu hijo un colegio afín con tu ideología y tu creencia, tanto si eres muy cristiano o un islamista, un maometano convencido o un judío religioso, bueno, pues es un privilegio poder ofrecer a tu hijo una educación en el mismo entorno, con el mismo ideario que tú tienes en casa. Pero es una suerte. Lo que sí insisto es que la metodología de los colegios judíos, que es muy coherente con las enseñanzas del Talmud, es una enseñanza que permite tener criterio, discutir, como dicen que una buena madre judía le pregunta al hijo si ha hecho buenas preguntas y no si ha dado buenas respuestas. Las enseñanzas talmúdicas favorecen el criterio propio, la discusión, la curiosidad intelectual, el cuestionamiento, pero indudablemente lo maravilloso es poder crecer con un mensaje concordante entre el hogar y el colegio. Este tiempo desde que te jubilaste del Centro Ibn Gabirol, donde ejercías de directora, has estado presente en varios foros como conferenciante. ¿Puedes decirnos dónde y por qué? Pues mira, siempre me ha gustado estudiar, preparar temas, pero como soy fundamentalmente vaga, me encanta utilizarlo. Me gusta mucho hablar y debatir, como habéis podido percibir. Y bueno, imparto charlas en el Ateneo, en foros judeocristianos, en la CEMI, que es una organización cultural de mujeres judías de la cual soy vicepresidenta y donde aprendemos porque todas las semanas tenemos conferencias muy interesantes. Dirijo un libro fórum, estoy escribiendo mi segunda novela, insisto, sin prisas. Bueno, pues pienso que el mundo está lleno de oportunidades, solo hay que saber aprovecharlas.
Verónica, para ti el día tiene 26 o 27 horas, entonces, si te dedicas a todo esto, porque estás trabajando ahora más que cuando estabas de directora. Ah, claro, siempre dicen que si quieres que alguien te haga algo, pídeselo a una persona ocupada. Es cierto. Pero no, yo creo que tienes otro ritmo, indudablemente, pero si sabes adaptarte a él, pues no es difícil, ¿eh? Entonces, ¿qué encuentro en ello? Pues el poder seguir enseñando. El hecho de haber escrito el libro, alguien me preguntó un día si en ese libro había un mensaje. El mensaje, desde luego, no estaba implícito ni era voluntario desde el principio, pero me di cuenta después, cuando lo fui explicando, que era un homenaje a mis padres, la comprensión de que su silencio había sido un escudo protector para nosotros y la deducción de que el amor por los padres, por los hijos o por lo que haces, es la clave del éxito. Las cosas que haces con ilusión y con amor te permiten abrir constantemente dimensiones nuevas. Y en el nuevo libro, que tienes una idea ya prefijada de qué nos quieres enseñar. Me gusta mucho hacer homenajes a la gente que me ha marcado. Ese libro era un homenaje a mis padres, era un testimonio para mis descendientes que si no hubiesen conocido la historia. En este que estoy preparando, que voy más o menos por la mitad, insisto, me lo tomo con calma porque también desde que falleció mi marido pues he hecho como un parón. Es la historia de las mujeres que han tenido un impacto sobre mi vida. Pero esta vez, por pudor, no he puesto los nombres reales, eso más bien situaciones y personajes que realmente han cambiado a veces el rumbo de mi vida y yo también el de la suya en algunos casos. Entonces, son historias como muy humanas. ¿Tú crees que personas de tu entorno se van a reconocer en esos personajes? Pero les he pedido permiso. Y como científico, ¿cuál sería tu modo de ver el gran logro del siglo XXI? Bueno, pues eso es una pregunta muy difícil porque el 90% de los grandes descubrimientos de la humanidad se han hecho en este último medio siglo, en los últimos 70 años, ¿no? Con lo cual, elegir uno solo me parecería una temeridad. Quizás el desarrollo de los medios de comunicación que ha agrandado el mundo, o sea, ha achicado el mundo, pero ha agrandado mi mundo interior, me parecen fundamentales. Y sobre todo la tecnología aplicada a la medicina y al bienestar de los seres humanos me parecen muy importantes. Encuentras el equilibrio entre literatura y ciencia, pero en tu vida personal, ¿aplicas los métodos científicos? Científico cero, o sea, soy lo más ácrata que te puedes imaginar, pero bueno, tengo la suerte de poseer las dos formaciones, pero es más bien a nivel de interés intelectual, no de pautas vitales, ¿no? Soy mucho más literaria que científica, si bien siempre mis clases las he dado en física, química y biología, pero yo disfruto leyendo, escribiendo y sobre todo dando clases a mis nietos. Es que me encanta, porque me parece que da un sentido a todo lo que he aprendido, que era realmente para enseñarlo, para mí todos los alumnos eran súper queridos. Entonces, cuando tú transmites y te maravillas de que comprendan tan deprisa, o sea, es como un milagro el abrir mentes y que luego un día te recuerden por eso, ¿no? Yo siempre he vivido en un entorno, afortunadamente, no es una elección muy cultural, tanto mis padres, mis hermanos, mi marido, que era mi compañero de carrera, y luego estuvimos casados 47 años. En mi casa siempre ha habido discusiones, debates, lecturas, o sea que en esas discusiones pues incluso te enfadas a veces porque es alguien que pretende mejorarte. Bueno, hasta que lo entiendes puede pasar mucho tiempo y a veces quien te enseñó ya no está para recoger los frutos de lo que has sembrado, ¿no? Es duro. ¿Estamos en un mundo bien educado? ¿O qué carencias podría tener o qué aciertos podría tener el mundo de hoy en día? Pues yo creo que cada época tiene sus peculiaridades, ¿no? Y que es necesario siempre, es algo que me enseñó mi marido y que yo tardé mucho en entender. Hay que contextualizar. Tú no puedes juzgar nada que esté ocurriendo hoy con parámetros de hace 100 años ni viceversa, o 200 o 500, ¿no? Pero por eso al final comprendí que esa afirmación de cualquier tiempo pasado fue mejor, en mi época hacíamos las cosas con más... Es una falacia, es mentira, porque parece que es que nos hemos olvidado de los siervos de la gleba, del oscurantismo de la Edad Media, de los pogromos de Rusia, de la Inquisición, de la Shoah. Todo eso ha existido y además no tenías ningún estamento legal donde agarrarte. Hoy por lo menos, bueno, aunque la ONU es muy inoperante, aunque la UNESCO no es precisamente amiga nuestra, pero hay estamentos que pueden ayudar. Yo creo que el ser humano ha avanzado en todos los campos, que seguirá haciéndolo a pesar de los agoreros,
Y bueno, el primer episodio de la Biblia es una transgresión que muestra que el hombre es curioso, que quiere saber y que realmente eso es lo que nos ha llevado a progresar siempre. Es posible que muramos de éxito, como España con el turismo, ¿no? Pero, insisto, el problema, lo mismo que con la educación, es que los tiempos de respuesta que tenemos no los podemos coordinar con las cosas que ocurren. O sea, tenemos que actuar muchas veces a posteriori. Pero pienso que el ser humano debe seguir su camino, debe avanzar a pesar de caerse, porque el ser humano es el único que tropieza 2 veces con la misma o 10 veces con la misma piedra, pero también es el que se levanta 11, y eso es lo importante, no es caer sino levantarse. Y el Pirkei Avot afirma que no estamos todos destinados a alcanzar la perfección, pero que debemos sacar el máximo partido cada uno de nosotros a los dones que nos han otorgado. Pues con esta frase acabamos esta entrevista con Verónica Nehama. Muchísimas gracias, Verónica, por compartir tu tiempo con nosotros aquí en Radio Sefarad. A fondo con Verónica. Y nuestros queridos oyentes, gracias también. Hasta nuestro próximo café, que será especial Hanukkah, aquí en Radio Sefarad.